Como cristianos muchas veces buscamos agradar a Dios a nuestra manera. Y nos esforzamos en hacer ministerios, nos esforzamos en querer que Dios se agrade de cada acción que realizamos. Pero muchas veces esas acciones son realizadas más por un interés de querer caerle bien a Dios, de que querer adorar a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12:1 nos da unas pautas de cómo agradar a Dios, de cómo llevar una vida agradable a Dios. Romanos 12:1 dice que, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que el apóstol Pablo dice, les da una razón. Así que hermanos, el apóstol venía hablando acerca de la salvación, ¿no? Tanto de los gentiles como de los judíos. Ambos tienen la oportunidad de conocer a Cristo y ser salvos. Y viendo eso, Pablo les dice a los hermanos, ¿no? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Una súplica de Pablo constante hacia los hermanos. Y toma como fuente de esa súplica las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son muchas, ¿no? Su salvación, su gracia, su justificación, su santificación, su perdón, su amor. Y podemos mencionar muchas formas más en que Dios ha mostrado su misericordia para con el hombre, para con sus hijos. Y esta es la base por la cual Pablo viene a mostrar a los hermanos la responsabilidad que tienen delante de Dios. Que presenten sus cuerpos. Por eso Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. La primera petición entonces, su cuerpo. El cuerpo antes lo teníamos dado al pecado para cumplir nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro anhelo. Pero ahora Pablo dice, hermanos, ese cuerpo que antes estaba entregado al pecado, ahora preséntenlo a Dios. Preséntenlo a Dios. ¿Y cómo lo vamos a presentar? Como un sacrificio vivo. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios había establecido el sacrificio de animales, de corderos, para cubrir los pecados, como una ofrenda para cubrir el pecado del pueblo. El primero, recordemos, fue Abel quien presentó su ofrenda a Dios, un cordero. En el tiempo de los sacerdotes se presentaba un cordero para cubrir el pecado, como una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Y ese cordero tenía ciertos requisitos. Tenía que ser puro y sin ningún defecto. Ahora nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios ya no como un cordero para el sacrificio, no, sino ahora como un sacrificio vivo. O sea, una entrega total a Dios, una entrega de decir, Señor, ya no vivo yo como dice Pablo, me entrego totalmente a ti. Ya mis deseos no son mis deseos, mis pasiones no son mis pasiones. Me entrego para servirte a ti. El apóstol Pablo lo expresa muy bien en Gálatas 2:20, ¿no? De un sacrificio vivo para el Señor. Y tenemos que hacerlo de esa manera. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Tiene que pertenecerle a Dios. Tiene que servir al Señor para su gloria, para adoración a Él. Entonces tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que presentar nuestro cuerpo santo. Y la idea de santo, recordemos que es separado con un propósito para algo. Antes nuestro cuerpo estaba dedicado al pecado. Ahora tiene que estar separado para dedicarlo a Dios en nuestra vida diaria. No quiere decir que vamos a parar todo el día, ¿no?, haciendo ministerio o todos los días haciendo algo para el Señor, sino que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones tienen que estar en servicio a Dios, separados del mundo para servir a Dios, para el servicio en el ministerio a nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo le pide a los hermanos que presenten sus cuerpos vivos, en sacrificio vivo, que presenten sus cuerpos santos, separados. El mismo Señor
En 1 Pedro llama a la santidad, ¿no? Ser santos porque yo soy santo. Sepárense del pecado, apártense del pecado. Y lo tercero que el apóstol Pablo menciona es que algo agradable a Dios. Nuestro sacrificio tiene que ser agradable a Dios. El servicio de nuestro cuerpo tiene que ser del agrado de Dios. No se trata de servir solo por servir, hacer un ministerio solo por cumplir. Se trata de que lo que hago para el Señor tiene que ser agradable a Él. Recordemos lo que pasó con Caín. Quiso ofrecer un sacrificio a Dios y no fue de su agrado. Terminó alejado de Dios. Con los hijos de Aarón ofrecieron una ofrenda a Dios y no fue del agrado de Dios. Cuidemos nuestra mente, nuestro corazón, de caer en la religiosidad y hacer servicio a Dios solo por cumplir y no porque le agrada a Él. Si estamos en pecado, no podemos servir a Dios. Si estamos andando mal en nuestra relación personal con Dios, Dios no se va a agradar de nuestro servicio. Por eso quiere que nuestro sacrificio, nuestro cuerpo sea entregado totalmente a Dios, sea apartado del pecado, apartado del mundo, para que sea agradable a Dios. Usted puede hacer ministerio todo el domingo, pero si está en pecado, por ejemplo, anda en murmuración, anda resentido, anda enojado, anda dando lugar a su carne en amistades con el mundo, como dice Santiago, ¿no? Ese servicio no va a agradar a Dios, por más sacrificial que sea, porque no se trata de lo que hago, sino de lo que agrada a Dios. Y como resultado, el apóstol Pablo dice, ese es su culto racional, que es vuestro culto racional. O sea, todo lo que hago a Dios es adoración, o tendría que ser adoración. Desde el momento que nos levantamos, nuestra vida tiene que ser una vida de adoración a Dios. En el trabajo tenemos que adorar a Dios en la forma que trabajamos. En el lugar donde vivimos tenemos que adorar a Dios en la forma como nos relacionamos con nuestros vecinos. En la iglesia, en el ministerio, tenemos que adorar a Dios en la forma como hacemos el ministerio, en la forma como nos relacionamos con los hermanos en la iglesia. Tiene que ser adoración a Dios. Y viendo esto tendríamos que preguntarnos, ¿llevamos una vida agradable a Dios? ¿El ministerio que estoy haciendo agrada a Dios o solo lo estoy haciendo por cumplir o por hacerme ver? ¿Cómo está adorando a Dios? Pablo da estas pautas, ¿no? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo estamos haciendo nuestra adoración a Dios? Reflexione y piense cómo está adorando a Dios, cómo está viviendo su vida. ¿Da gloria a Dios todo lo que hace? Si es así, que el Señor le bendiga. Y si no es así, hay que volver a buscar la comunión con Dios para que nuestra adoración sea para gloria de Dios y sea para bendición de nuestras vidas y del ministerio. Que el Señor le bendiga.